Un hombre llegó borracho a su casa, maltrató a su esposa e intentó matar a su gato negro. Ella quiso evitarlo y cuando intentaba hacerlo, él la aventó contra la pared y ella murió. El gato negro escapó. A partir de ahí el hombre empezó a ver que el gato negro se le aparecía en todo momento y en todo lugar. Se dio cuenta que el gato negro estaba representando la gran culpa que sentía por haber matado a su esposa. Tiempo después acabó confesándolo todo. La policía lo detuvo y lo llevaron a la cárcel. Aún ahí seguía viendo al gato negro en todo momento y en todo lugar. Cuando obtuvo una sentencia, lo ahorcaron a causa de haber matado a su esposa. En esta novela de Edgar Allan Poe, El gato negro, vemos representada la culpa y cómo puede llegar a torturarnos. Yo soy Isabel Subiría, psicopedagoga, psicoterapeuta y tanatóloga, y hoy te voy a hablar de un tema tabú, la culpa. Así comienza Tabú, una charla entre amigas abordando temas que tradicionalmente se han considerado tabú o poco entendidos. Aquí ningún tema es tabú. La culpa es una emoción que todos sentimos. Tiene una función prosocial, es sana, es buena. Nos permite tomar conciencia de que hemos causado un daño, transgredido un límite, afectado a alguien, hacernos responsable de la circunstancia y reparar ese daño, o al menos disculparnos. El problema es que a veces ya no hay a quien reparar el daño. Ha muerto, le hemos perdido la pista, no quiere saber nada de nosotros o no tenemos una responsabilidad real. A veces ni siquiera hay forma de reparar el daño. Y es entonces cuando la culpa puede volverse neurótica, como decía la logoterapia, o una culpa que tortura, una culpa autodestructiva. Cuando la culpa toma estos niveles autodestructivos, se considera un remordimiento y tiene que ver con estar constantemente pensando y revisando qué hicimos por acción o omisión que pudiera cambiar la realidad. El problema surge cuando no hay nada que hayamos hecho, pero nosotros nos sentimos culpables. Te explico, todos llevamos un juzgador interno, alguien que te culpa y alguien que se siente culpado dentro de nosotros. Esto es lo que llamamos conciencia y nos permite reparar los daños cuando es necesario. Pero ¿qué pasa si tenemos un culpador interno con un código moral muy rígido, nos sentimos culpables, pero no encontramos el daño que reparar? Comenzamos a sentir remordimiento. Y el remordimiento tortura, mata, se vuelve autodestructivo. El remordimiento puede ocasionar que las personas generen sentimientos de rechazo, sentimientos autodestructivos sobre sí mismo, incluso vergüenza de sí mismo. Si la persona genera una culpa autodestructiva, sentimientos de rechazo y vergüenza de sí mismos, muy probablemente caerá en desesperanza. Cuando la persona cae en desesperanza es muy grave. ¿Por qué es grave? Porque nos puede llevar a entrar al espectro suicida, o al menos a creer que nosotros somos el origen de todo lo malo que pasa, de todos los problemas y desear no existir. Esta culpa, que también es calificada de neurótica, es una culpa que puede llegar a afectar la salud mental de las personas. Es muy importante saber mantener la culpa en niveles sanos para que tenga esta función buena, pro vida, prosocial. ¿A qué me refiero con prosocial? Pues nos muestra ante la sociedad como personas responsables, conscientes de su actuar. Es por eso que aquellas personas que no sienten culpa y causan daños acaban teniendo normas sociales o reglas sociales con sus consecuencias y castigos, como ir a la cárcel, para reparar el daño y después poderse reinsertar a la sociedad. Hay otra forma de culpa que tiene que ver con desear haber hecho las cosas diferentes. Específicamente se enfoca en hechos concretos. Cuando nosotros deseamos haber hecho o dejado de hacer las cosas, esa culpa se llama arrepentimiento. No es algo que torture y que autodestruya lo que siento por mí, lo que pienso sobre mí, mi autoconcepto y mi autoconfianza. Es simplemente tener claridad en un hecho concreto que me hubiera gustado que fuera diferente. Pero como entiendo que no puedo regresar el tiempo, solamente reconozco que me arrepiento sobre ello. A estas tres situaciones se le llaman niveles de la culpa. La culpa sana con su función prosocial,
La culpa media sobre hechos concretos que nos habla sobre el arrepentimiento y la culpa que tortura, la culpa autodestructiva que es el remordimiento. Es muy importante aprender a gestionar la culpa, a identificar qué niveles de culpa tenemos y si nuestra culpa está siendo una culpa autodestructiva que tortura, pedir ayuda a un terapeuta. Cuando las personas están en duelo, con frecuencia sienten culpa. Esto es parte normal del proceso y puede ser una culpa incluso que torture, porque desean no haber perdido eso tan significativo que perdieron y buscan demasiado en el pasado que hicieron o dejaron de hacer que pudiera causarlo. Incluso podemos tener una combinación de arrepentimiento con remordimiento. Aunque la culpa es parte normal del proceso de duelo, hay que vigilarla muy de cerca, porque si la persona llega a caer en desesperanza a causa de esto, puede ser devastador, puede ser de una doble tragedia y que su integridad peligre. Cuando la culpa crece a niveles autodestructivos o se empieza a salir de control, se combate a través del perdón. Dejo de hacer eso, ¿verdad? Otra vez. Cuando la culpa crece a niveles autodestructivos y se empieza a salir de control, la manera de volverla a estos niveles sanos con esta función prosocial es trabajando el perdón. El perdón podríamos decir que es el antídoto ante la culpa autodestructiva. El perdón se trabaja de tres maneras: autoperdonándome, pidiendo perdón o perdonando algo. El perdón implica la autoconciencia en las personas, un reencuentro consigo mismo, revisar qué han hecho, qué han dejado de hacer, quién quieren ser, dónde quieren estar, cuál es su propósito de vida, de quiénes se han rodeado, si esto les ha ocasionado satisfacción y plenitud o no. El perdón implica una revisión de la propia vida, de los propios pensamientos, de los valores, del actuar. El perdón es en realidad un regalo para las personas. Cuando la palabra perdón surgió, cuya raíz etimológica es perdonare, hacía referencia a algo para donar o para regalar. Con el tiempo fue cambiando su acepción y hoy pues es lo que sabemos, pero el perdón sigue siendo un regalo para nosotros mismos. Nosotros debemos identificar desde un ejercicio de autoconciencia y reencuentro con nosotros mismos cuando estamos listos para perdonar, pero sobre todo para autoperdonarnos. El perdón es la herramienta que mejor nos ayuda a trabajar la culpa. Cuando nosotros estamos sintiendo esta culpa, estamos en realidad haciendo un ejercicio de autoconciencia, pero si no hemos aprendido a realizarlo y no tenemos un autoconcepto sólido, muy probablemente será esta parte donde en nuestro interior un culpador implacable nos estará señalando y podemos sentirnos muy mal. Es muy importante enseñar a nuestros niños que la culpa es normal, que es buena y ayudarles a evitar que crezcan estos niveles autodestructivos. Y lo mismo a todas edades, poder saber que la culpa es buena, que no tortura. Si es necesario trabajar la culpa en un nivel terapéutico, debemos primero identificar cuál nivel estamos teniendo para poder saber qué tipo de perdón necesitamos. Perdonar a otros, autoperdonarnos o simplemente pedir perdón o disculparnos. Esto puede ser una manera de reparar el daño. Lo importante es realizar este ejercicio que motive el darnos cuenta de por qué sentimos responsabilidad en reparar un daño. La responsabilidad también es algo que se desarrolla. Es una habilidad para poder dar respuesta a las situaciones que la vida nos presenta. Cuando la culpa está presente, entonces nos indica que hay que trabajar el perdón, desarrollarlo, fortalecerlo en cualquiera de sus tres versiones, o hay que trabajar el fortalecimiento de la responsabilidad. ¿Alguna vez habías visto la culpa de esta manera? La culpa es nuestra amiga, como todas las emociones. Nos permite afrontar situaciones, dar respuesta a lo que no estamos pudiendo entender y manejar. Por eso cuando sentimos culpa, buscamos mucho el pasado o tememos mucho el futuro. ¿Y a qué nos ayuda el perdón? A conectar con el presente, a estar atentos al aquí y a la ahora. Existe un ejercicio que nos permite darnos cuenta cuánto estamos haciendo para sentirnos culpables. Muchas veces la culpa tiene un nivel medio o leve y nosotros al estar rumiando la culpa y dándole vueltas y vueltas a ese remordimiento hacemos que crezca estos niveles autodestructivos que incluso algunos enfoques terapéuticos consideran neuróticos y la base de muchos problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión.
Imagina que vas caminando por el campo. El campo está lleno de hoyos y de pronto, sin darte cuenta, caes en uno de ellos. Es un hoyo muy profundo. Pero antes de salir a caminar por el campo, te dotaron de una pequeña bolsa con herramientas. Buscas en esa bolsa y te das cuenta que tienes una pala. Así es que empiezas a cavar porque quieres salir de ese hoyo en el que has caído. Cavas y cavas, pero no sales. Al contrario, te hundes más. Sigues cavando, cada vez estás más cansado, cansada, sucio por la tierra y no puedes salir. Te hundes más. Ahora estás mucho más profundo y en un hoyo mucho más grande. Sigues cavando porque sabes que si te dotaron de esas herramientas es porque te podían servir. Cavas y solo logras que el orificio sea más grande y tú estás cada vez más abajo, más profundamente enterrado. Esto es lo que pasa cuando sentimos culpa. No sabemos qué hacer y de tanto estarla rumiando crece y crece y crece y nos sentimos peor. Si tú estás atravesando culpa, debes pedir ayuda, sobre todo si está creciendo estos niveles autodestructivos. Pero antes de pedir ayuda, date cuenta, o a veces ahí en un enfoque terapéutico te darás cuenta de qué estás haciendo que no te está ayudando. Y entonces podrás reflexionar sobre de qué otra manera puedes usar tus herramientas que no te sigan causando la misma consecuencia, porque esa consecuencia no te está funcionando. Eso que has hecho hasta ahora no te está sirviendo. Imagínate si estuvieras en este hoyo y hubieras cavado y lo hubieras hecho más grande y más profundo, ¿qué podrías hacer diferente? Este simple enfoque de preguntarte, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? ¿A quién puedo pedirle ayuda? ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? Incluso preguntarte, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Es un principio para trabajar la culpa y te llevará a esa toma de conciencia que es la función original de la culpa en sus niveles sanos. Yo soy Isabel Subiría, tanatóloga, psicopedagoga y psicoterapeuta, y recuerda que aquí ningún tema es tabú. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales.